Estamos retomando el tema, ¿se acuerdan? Estamos hablando acerca de los 5 ministerios. Hablamos del apóstol, hablamos del profeta y el miércoles pasado tocamos el tema del evangelista y hoy queremos hablar del maestro. Así es, así es. No, Sandrita, no era de internet, era el nuestro, o sea, era la computadora, pero ya estamos acá otra vez, de vuelta. Sí. Sí, eh, Ay, perdón. bueno, bienvenidos a Caminos, esta instancia, ¿cierto? Que abrimos todos los miércoles para conversar de diferentes temas y el propósito que tenemos en Caminos es eh, pastorear nuestros pensamientos, caminar los caminos de Dios, y caminar los caminos de Dios significa pensar los pensamientos de Dios. Y ese es un desafío permanente. Conversaba ayer con alguien de la iglesia que estaba viviendo situaciones difíciles y, y lo que siempre hemos experimentado incluso nosotros, ¿no? Sí. Una cosa es la situación que enfrenta y otra cosa son los pensamientos que vienen a tu mente. Y necesitas presentar batalla, ¿no? Administrar esos pensamientos, administrar esos sentimientos, esas emociones. Bueno, Caminos busca ayudar a eso. Y normalmente tratamos temas así que son como bien pastorales, las emociones y todo, Sí. pero hace unas semanas entramos en este tema que es más teológico, por decirlo de alguna manera, y que tiene que ver con el ministerio quíntuple. Nos pareció importante Enseñar a la claro, iglesia acerca exacto, de poner eso. un contexto, poner una base bíblica para esto que es muy controversial, esto que genera dudas, esto que efectivamente no tiene tanta base bíblica, no está tan extendido en la palabra y por lo tanto algunos dicen, no lo creo, he visto malos ejemplos, así que no estoy ni ahí con el ministerio quíntuple cuando en realidad es tan importante, ¿no? Como lo hemos visto. Así Sí. que hemos visto de los 5 ministerios, ¿hemos visto cuántos? Hemos visto 3. 3. Vimos apóstol, Exacto. profeta, evangelistas y hoy queremos hablar acerca de maestros. Maestro, sí. Sí. ¿Y por Vamos a qué? saltarnos el orden. Dice Claro, pastores y maestros. claro. ¿Y por qué estamos viendo los 5 ministerios tal como el pastor lo decía? Es porque son para la edificación de la iglesia. Y es Sí. importante que como iglesia entendamos eso, que necesitamos esos 5 ministerios dentro de nuestra iglesia. ¿Te doy un dato, Nata? Ajá. Un dato hermenéutico de interpretación. Fíjate que algunos creen de que en realidad no son 5, sino son 4. Wow. Porque dice Era a pastor y unos, maestro. claro, a unos evangelistas, a otros profetas, a otros, unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ajá, claro. ¿Cachai? Entonces algunos dicen, oye, no son 5, sino que son 4. Es como que pastor, maestro fuera uno solo. Y sí, lo que pasa es que el texto dice a unos esto, a otros, a otros, a otros, y cuando dice pastores y maestros, no dice a unos pastores y a otros maestros, no dice eso, sino que dice pastores y maestros. Así dice el griego, así dice el texto. Entonces, ¿cómo interpretamos eso? Algunos lo interpretan Como puntito. como uno solo, claro, un pastor maestro. Sí. Ahora hablando de eso, solo un entre paréntesis ¿Mm? me acordaba que me acuerdo hace tiempo atrás conocí a un pastor que era muy pastoral, Ajá, ¿cierto? Era muy pastoral, pero no era maestro, no era un buen maestro. ajá, De hecho, cada vez que se paraba a enseñar, la gente se aburría como ostra, sí, pero era seco, pastoreando. pastoreando, Sí, aconsejando, yendo a visitar a la exacto. gente, etcétera, etcétera. Pero para enseñar era así terrible, o sea, de verdad, uno por más que lo amara, sí ponía toda su atención y no había caso, no Y había ahí caso. y está el otro caso. Está el Me otro. acuerdo de pastores en Centro Bíblico que eran secos como Oh, maestros, tan sí, buenos. Yo me acuerdo del pastor Alberto González, por sí. ejemplo. Bueno, ya Alberto no, yo me González, acuerdo. tremendo maestro. En los campamentos, era una delicia. Bueno, y Claro, ahora pero a nuestro lo amigo mejor su Enzo fuerte, Verdugo, claro, y su fuerte puede ser que no sea el pastoreo, ¿no? claro, Claro. Por eso que creo que es importante hablar esto, porque a veces nosotros criticamos, sobre todo la gente que está más visible dentro de la iglesia, uno, es, como está más visible, está más accesible a que uno las bendiga y para que también uno las critique, ¿sí o sí, no? exacto, claro, Entonces, claro. si pasa eso en tu iglesia, si eres de otra iglesia, capaz que tengas un pastor que enseñe y tú dices, oh, la verdad es que no le entiendo nada o no es tan buen maestro. Pero eso
a lo mejor sí tiene este don de pastorear, de aconsejar, de estar con la gente. Por ¿Sí? eso que creo que es súper bueno que nosotros aclaremos lo que dice la palabra y veamos el tema de los 5 ministerios, porque es para la edificación de la iglesia, no es Exactamente. para que la persona se haga un nombre. ¿Ya? Exactamente. Eso es bueno poner siempre en contexto esto. Primero es quíntuple, no es solo uno, sino que es quíntuple en verdad. Y porque se requiere todo, ¿no? Es la provisión, así lo dijimos, Sí. es la provisión de Dios para su iglesia. Entonces, es importante tener un ministerio apostólico, es importante un ministerio profético, es importante un ministerio evangelístico y es importante un ministerio, decimos, magisterial o de enseñanza. Sí. Entonces, uno solo no cubre todo, no agota todo. Tú recién lo decías, cuando un pastor es súper buen pastor, pero es un mal maestro, hay una falencia, ¿cachai? Hay una carencia, un déficit. Lo mismo al revés, cuando el pastor es súper buen maestro, pero no es tan buen pastor Ujú. o no es evangelista, en fin. Entonces, por eso es que abrazamos esto y creemos en esto, porque es la provisión de Dios para su iglesia, ¿no? Sí, sí. Bien, hemos definido cuál es el perfil del apóstol, cuál es el perfil del profeta, del evangelista, y ahora definamos un poco cuál es el perfil del maestro. Aquí quiero hacer una diferencia, un par de cositas que creo que son muy importantes de plantear. La diferencia entre predicador y maestro, la diferencia entre una Sí. predicación y una enseñanza, un estudio bíblico. El predicador, y eso te lo enseñan en un seminario cuando aprendes predicación, paréntesis, pronto, yo creo que el próximo año vamos a hacer si alguien está escuchando y dice, "Ay, me gustaría aprender a predicar, Es una saber cómo escuela lo para hace que pastor, aprendan. lo podemos hacer Sí, ahí. sí. Es un don, pero también se desarrolla. Bueno, la predicación, tú tienes un objetivo, normalmente, ¿no? Estás estudiando un texto, wow, y hay muchas cosas, pero tú de esas cosas escoges una, Mm. para que tu tema no hable de tanto que la gente diga, habló harto, pero no sé de qué habló. No le Entonces, entendí una de nada. las cosas fundamentales de la predicación es que tenga un tema central y ese tema central se divide en otros temas, en fin. Pero el estudio bíblico, la enseñanza, enfoca en los detalles. Y el Es maestro diversa, por así decirlo. es diverso y se mete en la profundidad de los Después sale textos, de de ahí toda la riqueza, se mete después a en lo otro otro, tema, en fin. conecta uno con otra cosa. Exactamente. Entonces, el maestro te da los detalles del texto de la palabra. Ahora, el maestro, el ministerio de maestro, tiene una revelación sobrenatural para comprender la verdad de la escritura. Y eso es fundamental. Vamos a ver algunos peligros, pero lo fundamental es esto, es conocer la escritura. Y eso releva la importancia de la palabra de Dios. O sea, Dios en verdad nos dejó su palabra, esto que conocemos como la Biblia, Mm. en donde Dios registra un testimonio de su carácter, de sus propósitos, donde Él se revela a sí mismo a través de la escritura. Entonces es fundamental conocer la palabra, tanto así, que Dios, para proveer a su iglesia, no solo levantó apóstoles, profetas, evangelistas y pastores, sino levantó maestros que enseñaran la palabra. Mm. Eso es clave. Y fíjate, Nata, que en la iglesia primitiva, la labor de los apóstoles y de los líderes espirituales de la iglesia era conservar las palabras de Jesús. Qué ¿Cachai? heavy eso, ¿ah? ¿Sí? ¿Estáis muy contenta? No, es que pienso en lo que me estás Ya. diciendo. Ok. Qué bueno que tengas el gozo del Señor. Ya Eh, necesito. Listo. no, porque me da curiosidad. Entonces, ¿te acuerdas cuando dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles? ¿Te acuerdas? ¿Sí? Sí, sí, me De acuerdo. de hecho, está ahí en la palabra, ¿no? En la comunión unos con otros, en la doctrina de los apóstoles. Entonces, fíjate que el Espíritu Santo se movía, pero súper potentemente en la iglesia, pero en ese mover del Espíritu Santo, los apóstoles perseveraban en la doctrina, ¿no? ¿Cuál era la doctrina? Eran las enseñanzas de Jesús, lo que Jesús había hablado, lo que Jesús había enseñado. Y eso es súper importante para la vida espiritual. Sí. Ahora, yo creo que también la responsabilidad no solo está en el maestro, sino en los que escuchamos. Porque si yo no conozco la palabra Seguro, y claro. acepto una enseñanza de alguien que tenga un don, ¿cierto? El don de maestro de la enseñanza, pero es un falso maestro, porque así como existen los falsos Sí, profetas, existen los falsos maestros. exacto.
o la mala interpretación, por así decir. Mm. Entonces, si yo no conozco la palabra, voy a abrazar Sí, mentiras, falsa engaños, enseñanza, claro, y que eso pueden perjudicar incluso mi vida, ¿no? O exactamente. decisiones que tome, etcétera, etcétera. Y uno tiene la impresión de que las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas son contemporáneas, son de ahora nomás, y Sí, para nada. O sea, desde que empezó la iglesia cristiana, empezaron a florecer falsas enseñanzas. Tú lo ves en el Nuevo Testamento. Bueno, Pablo escribe varias cartas para refutar las falsas enseñanzas. Timoteo, oye, lo primero que le dice a Timoteo, te pedí que te quedaras en Éfeso para que corrigieras los deficientes y le enseñara a otros tipos a no enseñar falsa enseñanza, ¿no? claro. Por eso, iglesia, atenta con eso. Mm, Tienes que leer la palabra, no te puedes quedar solo con la enseñanza de alguien. Los que están exactamente. tomando alabastro también, lean la palabra, vean la base. Ya, a ver, está Exactamente. diciendo esto, ¿dónde aparece la palabra? Tampoco de una manera crítica, ¿no? Porque hay No, personas que son así como, que están como policías, así. claro, no, claro. Pero siempre tiene que, como dice la Biblia, ¿no? Retener lo bueno y desechar lo malo. Desechar lo malo. Ahora, ¿cuál es el peligro de esto? Los riesgos. Todas las cosas tienen sus riesgos, ¿no? Y a la vez, ¿cuál es la ventaja del ministerio magisterial? Primero, que nosotros confundamos a la palabra con Dios, y eso es un error en el que caen muchos sectores de la Iglesia de Cristo. Confundir a la palabra con Dios es como que yo sigo a la palabra. No, 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 yo amo la palabra, yo veo a Dios en la palabra. Por supuesto, la palabra es una forma en que Dios se revela, pero la palabra no es Dios. ¿Por qué hago esta diferenciación que parece sutil? Bueno, Jesús habla con los líderes religiosos de su tiempo en Juan 5 y 6, y él les dice, ustedes escudriñan las escrituras porque en ellas les parece que ustedes encuentran la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. Wow. ¿Se fijan? Entonces, y ustedes conocen la palabra, pero no me reconocen a mí que yo soy el cumplimiento de la palabra. ¿Te fijas? Entonces, nosotros, de alguna manera, Natalia, venimos de ahí, ¿no? De un sector que estudia la palabra y eso es tan sano, es tan bueno, pero que muchas veces no conoce a Dios. Y Claro. ese es un problema. De hecho, se Nunca dice, confundir una cosa con la de otra. hecho, se dice, ¿te acuerdas que hay una encuesta cuando estudiamos en el seminario Ajá. teológico? Que la gran mayoría de los alumnos Ah, de un ¿verdad? seminario teológico Baja su vida baja espiritual. su vida Sí, espiritual, su relación con Dios, pero al mínimo, sí, porque se mete tanto en lo que es el conocimiento, la palabra, que deja su relación con Dios y empieza a relacionarse más con el conocimiento, ¿cierto? A exacto. profundizar, etcétera, y deja de conectarse con Dios. Qué Exacto, heavy. así es. Entonces, eso es clave. No, yo no estudio la palabra confundiendo la palabra con Dios, lo que alguien llamaba la bibliolatría, ¿no? Pero, habiendo dicho eso, dejando eso claro, es tan importante conocer la palabra. Lo dijimos la semana pasada cuando hablamos del evangelista, haciendo la diferencia con el profeta. El profeta es una palabra de Dios para mí, para mi necesidad, cosa que nadie sabía, cosa que nadie podía ver. Se levanta un profeta, alguien y me da una palabra. El Señor dice, yo te vi, yo sé que esto y esto te sucede, esto estás pensando, esto estás sintiendo, pero esto es lo que yo tengo para ti. ¡Wow! Eso es tremendo, ¿no? Es una palabra para mí, pero es tan importante junto con eso decir que hay una palabra que es de Dios, hay un mensaje que no cambia. ¿Por qué? Y vamos, creo que vamos a hablar, yo siento que Dios me está urgiendo para predicar eso en la iglesia. Hay una tendencia a decir qué es lo que Dios puede hacer para mí, cómo Dios me Claro. puede sanar a mí. Y es normal porque yo vengo con un quebranto, vengo a Cristo, te fijas, me siento deprimido y el Señor me sanó. Me sentía con soledad y el Señor llenó ese vacío. Dios me hizo a mí esto, por eso yo lo sigo. Pero ¿cuál es la verdad de Dios? ¿Qué es lo que yo debo seguir? ¿Qué es lo que Dios ha dicho? Y eso lo dice el evangelista cuando predica el evangelio, y eso lo dice el maestro cuando enseña la escritura. ¿Cachai? Wow, wow. Quería tocar digamos, basándonos en el tema de la enseñanza, pero otro tema que va como paralelo, por así decir, cuando tú mencionaste a los fariseos Mm, de ese tiempo de Jesús, y ellos conocían la palabra. así es. Sí, Sin embargo, más que cualquiera de nosotros. claro, claro, sin embargo estaban completamente ciegos Mm, y no pudieron ver a Jesús. mm.
como el cumplimiento de las palabras que Wow, ellos habían estudiado. wow, sí, Qué peligroso eso, que nos pueda mm, llegar a pasar algo así, ¿no? sí, Que deje de haber una revelación, sí, sino que simplemente pasa a ser un conocimiento sí, y que sé exactamente. mucho, pero no tengo esta revelación de Dios en mi vida. Por eso es que Dios es perfecto, por eso es que están esos 5 ministerios, ¿te fijas? Sí, Porque hay una revelación que es sobrenatural, que es profética, que es apostólica, que es evangelística, y para que no sea solamente conocer datos acerca de Dios, sino conocerlo a Él, ¿no? claro. Pero el otro lado de esto es, y la Sandra aquí lo pone en el chat, si no vamos revisando lo que nos enseñan, podemos caer en que creamos todo a ciegas y así empezar sectas. Claro. Se nota ahí su trasfondo, su formación, al igual que nosotros, ¿no? El Sí, centro claro, bíblico. Y eso es clave, fundamental. ¿te acuerdas que hay una parte de la Biblia que dice, ¿no? Que algunos empezaron a adorar ángeles. Sí. O sea, de alguna manera hubo una enseñanza, de seguro se apareció algún ángel o tuvieron experiencias con ángeles, pero en base a esa experiencia se hizo una enseñanza, seguramente, no sé, yo Mm. estoy inventando, y ya empezaron a adorar ángeles. Lo que pasa es Qué que heavy. imagínate cuando el Evangelio, ¿cierto?, parte en Jerusalén, en Hechos, y el Señor manda esta persecución y salen a evangelizar. Él está en Antioquía y Dios llama a Pablo y Bernabé para que salgan más allá todavía de su frontera. Entonces el Evangelio llega a contextos súper politeístas, nada que ver con Jerusalén, con los judíos. Los judíos eran monoteístas, creían solamente en el único Dios, pero los otros, los efesios, los corintios, los gálatas, eran politeístas, tenían cantidad de creencias, obedecían a la fe, pero era un riesgo común el mezclar imagínate, esto lo Lo que creyó mi ellos creían. abuelo, mi padre, toda mi Claro. familia ha creído esto, entonces ahora ya tengo que convertirme de todo eso y creer en un solo Dios, el Dios de la Biblia, en fin. Entonces era todo un proceso y venían personas, falsos maestros, y que mezclaban la Claro. enseñanza de Cristo con el error. Pero eso no pasa también hoy. Por ejemplo, hoy Claro, la gente está muy espiritual. Hay así es. ¿cómo se dice? Es Tremendo. como que realmente todos, incluso gente que no cree en Dios, está metiéndose en todo este tema Así espiritual. Entonces, es. imagínate a alguien así, conoce a Cristo, Así es es. muy fácil mezclar, hacer mezclas, Así es. ¿no? Hablar de la energía, no sé, pues de tantas cosas y empezar a hacer Así es. buenas vibras, ordenar las chakras. Es exacto. Empieza a mezclar todo esto, lo mezclas con la palabra, ¿cierto? Por eso que yo creo que tiene que haber una enseñanza sana, una Así es. enseñanza también radical muchas Y lo veces. hemos hablado como líderes, tú sabes, como Wow, líderes de ICLAM, cuando nos juntamos, en ocasiones hablamos de esto, estamos conscientes de que hay personas que dicen, que van a decir, y dicen en otros contextos de otra iglesia, incluyendo ICLAM, oh, me encanta esta iglesia, hay una espiritualidad muy especial, vine y me dieron una palabra y sentí algo, me sentí conectado con Dios, con la deidad, y así que voy a venir para cultivar mi espiritualidad, para desarrollar mi espiritualidad. Entonces vienen y tienen una experiencia espiritual, que es buena, no es mala, y como hay palabra profética y hay presencia de Dios y hay una atmósfera sobrenatural y hay fe en este lugar, la gente se conecta con eso. Pero, como tú dijiste, yo empiezo a desviarme y a mezclar lo que me enseñó mi abuelita con lo que claro. aprendí de chico o las prácticas del yoga, con Dios. Y digo, todo es lo mismo. Aparte que habla de meditación, la Biblia Claro, habla de meditar. Hoy han salido, acuérdate que Satanás es un copión y exactamente, hace esto para exactamente. confundir, Él ¿no? falsifica. Claro, Entonces, ¿cómo podemos salir al paso de esto? ¿Cómo podemos desarrollar una iglesia sana en esto? como A través del ejemplo, ministerio claro. magisterial. Sí. Por eso que es tan importante que las iglesias tengan maestros, pero maestros Sí, ungidos. claro, y que se preparen, no Mm, maestros que ya con lo que estudiaron y listo. Nosotros, por ejemplo, que mm, estudiamos 4 años, después en Guatemala 2 años, hoy seguimos estudiando, más lo mm, que hemos mm. reclamado, por así decir, pero hoy seguimos estudiando teología, porque es importante que tú te metas en la palabra Así es. y digas, wow, a ver, estoy enseñando esto. ¿Qué estoy hablando? Porque puede ser que hasta uno mismo se desvíe, ¿no? Sí, Y esta
esto como la experiencia pase a ser por sobre la palabra. Así es, wow, eso siempre es un riesgo. O sea, ¿por qué Dios nos dejó la palabra? ¿Por qué Dios nos dejó la Biblia? Como un registro que sea objetivo. No es lo que yo siento, no es lo que tú sientes, es lo que Dios ha dicho en su palabra. Rick Warren siempre dice, Dios no quiere que tú tengas tu propio concepto acerca de Él. Que no, para mí Dios es esto. Ah, qué bueno, mira, para mí Dios es esto otro. Dios dejó en la palabra un registro de su naturaleza, de sus propósitos. Y por eso es importante conocer la palabra. Otra vez, no reemplazar a Dios con la palabra, pero sí conocer a Dios a través de su palabra revelada. Y hay otra cosa también que una de las, donde Dios me habló mucho, cuando tú estudias mucho la palabra, cuando te metes en cursos, etcétera, etcétera, ¿sabes lo que pasa? No sé si te pasó en algún momento. Es como que tú dices, no, ya sé todo. Mm, Y yo creo que también es ese me riesgo, pasó, ¿no? me De pasó realmente. que ya nadie te puede enseñar, Sí, que ya tú ya lo sabes ya. Entonces ya conoces la Biblia, tienes respuesta para todo. Y yo creo que también un maestro puede decir en algún momento, ¿sabes qué? No sé, sí, necesito buscar en Dios la respuesta. sí. Por eso yo siempre recuerdo a los profesores en el seminario. ¿Te acuerdas del doctor Gary Williams? Tan seco, pero era seco en griego, pero su especialidad era el hebreo. O sea, yo nunca Wow. estudié hebreo con él, pero me decían, o sea, si es seco en griego, realmente su especialidad es el hebreo. Bueno, y él era tan humilde, ¿no? Muy humilde, el doctor Williams. Y eso es tan lindo cuando la palabra no solo forma mi intelecto, sino que va formando también mi carácter, ¿no? Sí. Mi aproximación a la escritura. Y eso es muy importante también, tal como lo dijimos con el profeta, lo dijimos con el apóstol y lo dijimos con el evangelista, y hoy también lo vamos a mencionar con el maestro, es tan importante el tema del carácter, Mm, mm, porque alguien puede saber mucho, pero tiene un pésimo carácter, mm. y la palabra no ha llegado a ser una transformación en él, en quién es, en cómo reacciona, en lo que habla, en lo que dice, etcétera, etcétera. Yo creo que eso también es súper importante. Así es. Entonces, así como resumiendo, Dios ha dejado como provisión para su iglesia no solamente el aspecto, el ministerio apostólico, y ya lo hemos definido, ¿no? Si quieres saber eh, acerca del ministerio apostólico, puedes ver los programas anteriores de Anteriores. Caminos, también lo profético, también lo evangelístico y hoy lo magisterial, enseñar la palabra. La palabra tiene tesoros eh, muy profundos y entonces es clave. Ahora, solo quiero cerrar con esto, Nata. Venía pensando en esto, fíjate, cuando venía para acá del entrenamiento. La palabra es espiritual, Mm. es espiritual. Llega a ser conductual, pero es espiritual. Te revela a un Dios que es espíritu, revela al mundo espiritual, revela nuestra naturaleza espiritual. Y cuando la Biblia nos da lineamientos en nuestra conducta, es espiritual. Cuando Pablo le dice a los corintios, no, huyan de la inmoralidad, porque ustedes son templo del Espíritu. No está hablando solo de una conducta ética, ¿se fijan? Es ético también, es conductual, pero esencialmente es espiritual. Entonces la palabra de Dios la leemos con nuestros ojos, la tratamos de estudiar con nuestra mente, pero es alimento espiritual. Mm. Va más allá de nuestra comprensión cognitiva. Entonces, por eso recomendamos leer la palabra cuando te despiertas o en algún momento del día, en el tiempo del almuerzo, en tu trabajo, tu oficina, o en la noche antes de dormir, o en cualquier momento cuando vayas en el metro o en tu auto, poner audiobiblia para consumir la palabra del Señor. Hay tanto material, Natalia, tanto Sí, material, sí. tanto estudio en YouTube, en Spotify, tantos podcasts de estudios bíblicos que son buenísimos y son altamente recomendables. Sí. Así que gracias al Señor por el ministerio magisterial. Sí, sí, bendecimos a todos los que son maestros y los Sí. animamos a seguir preparándose para estar conectados con lo que Dios quiere enseñarle a su Sí. pueblo. Así que recuerden, estos 5 ministerios son para la edificación De hecho, de la nosotros, el iglesia. equipo pastoral, está Por tomando eso dije un yo, ¿por curso, qué estábamos claro, tomando el curso? con el pastor Enzo Verdugo, que es un maestro. Sí. Estamos tomando un curso, él viene una vez al mes a darnos
una charla y estamos leyendo un texto. Estamos con el Pentateuco. Exactamente. Bien, querida iglesia, los amamos mucho. Esperamos que Caminos haya sido una bendición esta mañana fría para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Chao, Chao, chao. chao.